Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué momento del día estén viendo este video. Y la idea de esta charla informal que vamos a tener junto a Yelén, que nos acompaña, es destinada a cómo nosotros los científicos, los bioquímicos, los farmacéuticos o los químicos visualizamos las moléculas. ¿Sí? No sé ustedes si tienen alguna idea conceptualizada de cómo nosotros logramos ver las moléculas y cómo hacemos estos distintos modelos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos varias láminas de carbono apiladas unas con otras, que puede ser una estructura tipo grafito. Acá tenemos un aminoácido. Y acá tenemos otro tipo de moléculas que parecen más complejas, pero todos, en definitiva, sirven para lo mismo, hacer modelos moleculares, ¿sí? Que pueden ser estructuras más simpáticas, como esta que está acá, que son esferas grises, o esta que parece como mucho más científica, ¿sí? Que son como pelotas y barras, ¿sí? Hasta estructuras mucho más bonitas con las que uno incluso podría jugar en la casa si uno tuviera a mano estos modelos moleculares, o incluso si uno no los compra, uno los puede hacer con, con alguna pasta que endurezca, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la porcelana sólida, que está bastante de moda. Y acá tenemos también un detective, ¿sí? Porque en nuestro grupo de investigación, si bien hacemos distintas cosas, en común lo que nosotros hacemos es ver las moléculas en escala atómica, es decir, vamos a poder saber en la estructura química cómo están conformadas las moléculas con las que nosotros trabajamos. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, no nosotros, sino toda la gente que se dedica a la química en distintos aspectos, puede ser química inorgánica o química orgánica, en definitiva, somos una especie de detectives, ¿sí? Un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en CSI y en todas esas series detectivescas. Nosotros nos dedicamos a estudiar a escala atómica distintas moléculas. Entonces lo vamos a contar de alguna manera amigable, cómo es que de alguna manera nosotros podemos llegar a estos diseños moleculares. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la estructura química de la aspirina en detalle, o el ácido acetil salicílico, ¿sí? Según la nomenclatura que estemos utilizando. Y acá tenemos distintos modelos. Tenemos, de vuelta, esto que estaba en la introducción antes, que son unos esquemas que son con esferas y palitos. ¿Sí? Esto es una estructura, realmente es lo más parecido a lo que sucede en la naturaleza. Acá tenemos un esquema con los que uno puede hacer a mano alzada. Tenemos esquemas mucho más simpáticos. ¿Sí? Pasamos de las esferas hacer una estructura desarrollada donde especificamos exactamente qué esfera es un carbono, qué esfera es un hidrógeno o qué esfera es un oxígeno, por ejemplo. Y hasta incluso podemos representar moléculas mucho más complejas, como por ejemplo el taxol, que es una molécula que se utiliza bastante para tratar algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Entonces, vamos a tratar de contarles junto a Yelen cómo es que nosotros, de una manera indirecta o directa, podemos llegar a estos esquemas. Entonces, lo vamos a hacer a través de técnicas sofisticadas porque son técnicas que no están en todos los laboratorios, ¿sí? Por ahí están en algunos centros en particular, y aparte de ser técnicas sofisticadas es por el elevado costo que tienen la mantención de los equipos. Entonces, la segunda parte de la charla junto a Yelén van a ver lo que son los rayos X. Cuando uno habla de rayos X, creo que lo que se nos viene a la mente es las placas radiográficas que alguna vez nos hemos tomado, sí, puede ser del cuerpo, de los dientes o de alguna parte en especial de nuestro organismo. Y la otra parte, que por ahí es menos común, la parte de resonancia magnética nuclear, que me imagino que alguno de ustedes se debe haber hecho alguna resonancia para ver imágenes tridimensionales de nuestro organismo, ¿sí? Donde uno ve distintos contrastes, dependiendo de si son zonas muy rígidas, zonas con alto contenido de grasa o alto contenido de agua. A veces nos confundimos la resonancia con un tomógrafo, pero siempre las resonancias son mucho más benignas que las tomografías porque la radiación que utilizan no es dañina para nuestro organismo. Ahora, si bien esta es la mirada clásica con la que todos estamos familiarizados, realmente cuando hablemos de rayos X, nos vamos a estar centrando en estos esquemas muy bonitos con los que mayormente estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Estas esferas y palitos otra vez, incluso podemos tener distintos colores, si estamos hablando de carbono los vemos grises, si hablamos de nitrógeno el programa nos deja verlo en azul, si tenemos un flúor o algún halógeno los vemos en color verde, y así sucesivamente con el resto de los elementos que tengan nuestra muestra. Sin embargo, cuando pasamos a resonancia magnética nuclear, que va a ser la primera parte de esta charla en la que van a estar conmigo, ya no vamos a ver una estructura química como esta de acá a la izquierda. Es decir, rayos X nos deja ver cómo sacar una foto a una molécula. Resonancia magnética nuclear nos va a llevar más trabajo, no quiere decir que rayos X no nos demande trabajo, nos demanda mucho trabajo en el laboratorio, pero la resonancia magnética nuclear nos va a dar esta serie de picos. ¿Sí? Cada uno podrá referenciarlo con la cordillera de los Andes, con un electrocardiograma, con lo que le resulte más afín, pero a partir de todas estas líneas, ¿sí? Un gráfico de ejes cartesianos, nos vamos a poder de alguna manera llevar a un diseño molecular.
¿sí? Obviamente va a llevar un poco de tiempo y por eso siempre nos acompaña el detective, porque realmente vamos a tener que sentarnos y interpretar los resultados. Entonces, esto es una primera aproximación a qué son las técnicas espectroscópicas, que me imagino que muchos de ustedes le preguntarán qué son las técnicas espectroscópicas. Sí, no vamos a ahondar mucho en detalle para que sea un poco más amigable, pero cuando nosotros trabajamos con energía, hay distintos equipamientos que nos garantizan qué tipo de energía podemos suministrarle a nuestra muestra. ¿Sí? Cuando hablamos de muestra estamos contextualizando por ahí demasiado el tema de estudio, pero hay distintos tipos de radiaciones. ¿Sí? De hecho, todos los días convivimos con muchas de estas radiaciones que les comento acá, por ejemplo, mucho con radiaciones gamma y rayos X porque nuestra atmósfera nos protegen de estas radiaciones, sí que son radiaciones de alta energía, pero la radiación ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio están siempre a nuestro alrededor y por suerte no nos hacen demasiado daño. Sin embargo, todo el día estamos interaccionando con estas radiaciones y la materia que podemos ser nosotros mismos o pueden ser nuestras moléculas de estudio, ¿sí? También interaccionan con estas radiaciones y suceden un montón de cosas. ¿Sí? Obviamente, cuando nosotros estamos en el contexto de estar caminando en la calle o en nuestra casa, todas estas radiaciones impactan con nosotros y tienen algún efecto que por lo general no es nocivo, pero en algunas condiciones o en la exposición prolongada pueden tener algún efecto y eso es una respuesta que nosotros podemos notar, por ejemplo, si vamos a tomar solo la plaza o una playa, si tenemos suerte en esta época de pandemia. Obviamente eso impacta sobre nosotros si nosotros tomamos una cierta coloración. Esa coloración es el efecto de haber estado interaccionando con esta radiación ultravioleta que tiene un efecto sobre nuestro organismo. Puede ser un efecto benigno, ¿sí? Porque nos vemos más bonitos cuando nos bronceamos, o incluso si no nos protegemos adecuadamente, ese efecto benigno se puede transformar en algo que nos perjudique. ¿Sí? Pero todo eso es una respuesta. Es decir, es como nosotros interaccionamos con las radiaciones. Cuando ponemos, por ejemplo, un plato de comida en el microondas, impactamos con radiación en la región del microondas, que es una radiación no de mucho contenido energético si uno la compara con los rayos X o rayos gamma, pero tenemos una respuesta que es que la comida aumenta su temperatura y la tenemos caliente o la cocinamos dependiendo de lo que estemos haciendo con el microondas. Entonces, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a usar estas radiaciones que van a impactar con nuestra muestra de alguna manera y vamos a obtener una respuesta. ¿Sí? No vamos a obtener una imagen que nos resulte bonita, sino que vamos a obtener de vuelta estos picos que parecen un electrocardiograma, aunque se alejan bastante de lo que es un electrocardiograma. Entonces, obviamente, resonancia magnética nuclear, por ahí si nunca se hicieron una resonancia, no van a tener idea qué es, lo cual está bueno también para que se familiaricen de una manera amigable. Y prácticamente nosotros necesitamos una muestra de estudio, ¿sí? Una muestra, no sé, llamémoslo el mate, la yerba mate, el azúcar, ¿sí? La muestra es cualquier objeto de estudio que nosotros queremos de alguna manera saber cómo está compuesta y cómo son las moléculas que lo constituyen. Entonces, nuestro eje de estudio va a ser la muestra y vamos a necesitar un imán muy poderoso, ¿sí? Fíjense, en los equipos de remene trabajan, no sé si conocen mucho unidades de campo magnético, pero trabajan con unidades de campo muy altas, entre 1 y 28 Tesla. Fíjense en lo que es el campo magnético terrestre, es prácticamente despreciable, ¿sí? Estos son campos muy intensos, así que los imanes de la ladera no nos sirven. Vamos a necesitar una radio, fíjense qué llamativo, ¿no? Una radio, no sé si muchos de ustedes están más familiarizados con Spotify o con alguna radio en internet, pero bueno, vamos a necesitar ondas de radio, es decir, no vamos a utilizar energías muy poderosas y vamos a necesitar un termo, ¿sí? Obviamente no un termo Stanley, sino un termo un poquito más caro. ¿Sí? Este es el esquema de un equipo de resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Y para que todo este proceso tenga lugar, es decir, nosotros lo que vamos a ver es una interacción de las ondas de radio sobre nuestra muestra, y para que eso sea posible de medir en un laboratorio necesitamos que haya un imán muy poderoso y eso logramos con un superconductor. ¿Sí? Y un superconductor es una corriente eléctrica de un material particular, ¿sí? Si los cables están confeccionados con un material especial, que cuando se lo encuentra refrigerado con el helio líquido que está así a 4 grados Kelvin, es decir, está súper baja la temperatura, esos materiales se vuelven superconductores, es decir, la corriente eléctrica no para de circular, está todo el día circulando y nunca esa corriente se apaga. La única manera de apagar esa corriente es si nosotros no estamos continuamente alimentando ese termo para mantener la temperatura en los 4 Kelvin. Y eso se logra recargando el helio, como uno recarga el auto de gasolina, uno recarga el helio 2 o 3 veces por año, dependiendo del equipo, y todas las semanas se carga con nitrógeno líquido, que es un poco más, está un poco más a la mano, es un poco más barato, y uno, bueno, recargando de esa manera es un doble termo, y se asegura de mantener
ese superconductor estable en función del tiempo. ¿Sí? Estos equipos son muy estables, son muy robustos, duran mucho tiempo, por suerte, ¿sí? Porque son equipos caros. Después todo lo más por fuera es un termo, ¿sí? Es como una aleación de acero inoxidable, de lo cual proviene y hace que sea un buen termo. ¿Sí? Obviamente Stanley no hace equipos de remenes, son otras marcas las que lo hacen. Entonces, bueno, ahí adentro va a estar súper frío, ¿sí? Y acá tenemos una representación en Lego de lo que son los equipos de remene, porque obviamente está este imán superconductor, sí, que es un termo gigante. Hay una parte que es toda una consola que analiza la información y hay un ordenador o una computadora de escritorio con la que estamos todos más familiarizados para poder ver la información. Bueno, acá está a escala real, ¿sí? Acá estoy yo, y a escala real más o menos el RMN es un poquito más alto que yo. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de utilizar una radio? ¿Sí? Ahora vamos a analizar un poco qué es lo que sucede, pero lo interesante es que nosotros podemos escuchar, ¿sí? Cómo están esos núcleos sintonizando la radio a distintos valores de frecuencia. Es decir, si uno tiene alguna radio vieja a mano, van a ver que uno tiene distintos valores de frecuencia dependiendo qué radio yo quiero escuchar. Si yo quiero escuchar la FM 100, la 99.9, sintonizo más o menos alrededor de 100. Si quiero escuchar la 105.5, es decir, me puedo ir barriendo, ¿sí? Con un botón qué frecuencia yo quiero escuchar. Acá pasa lo mismo. Si yo quiero escuchar los núcleos de carbono, los núcleos de fósforo, de flúor y de hidrógeno, yo voy a ir sintonizando, perdón que me pasé, yo voy a ir sintonizando cada uno de esos núcleos. Entonces, selectivamente yo escucho cada núcleo distinto, ¿sí? Obviamente no vamos a escuchar algo como tal, sino que lo que vamos a ver es un interferograma, que eso ya son un poco más complejo. Lo interesante es que cada núcleo tiene su valor de frecuencia particular. Entonces, uno escucha un hidrógeno, un elemento y no el otro. Ahora, ¿qué es lo que escuchamos en realidad? ¿Y qué es lo que estamos excitando en nuestra molécula? ¿Sí? No habíamos hablado nada de excitación, pero es un proceso por el cual la muestra nos va a absorber energía. Eso es lo que llamamos comúnmente excitación de una manera sencilla. Nos vamos a centrar en cada uno de esos elementos de la tabla periódica en aquellos isótopos que tengan el A o el Z distinto de un número entero. Ya con que ese elemento o alguno de sus isótopos, ¿sí? Ustedes ya han visto algo de isótopos seguramente, que es un mismo elemento con distinto número de neutrones, nosotros nos vamos a centrar en aquellos que se comporten como pequeños imanes. Entonces, los protones a nivel nuclear son los que determinan ese carácter magnético que puede tener un elemento de la tabla periódica. Entonces, estos protones, ¿sí? Que son partículas que tienen carga positiva formal, se están moviendo. ¿Sí? Se mueven en condiciones normales todo el tiempo. Incluso nosotros también, nuestros protones en nuestros átomos se están moviendo todo el tiempo y nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Como que toda la materia está en movimiento por más que nosotros parecemos estáticos por fuera. Entonces esos protones que se están moviendo, cuando uno los pone en estos equipos que tienen un campo magnético sumamente poderoso, esos protones que se están moviendo se ponen en dos posiciones. Una que es de baja energía, ¿sí? Y una que es de alta energía. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer cuando le damos estas ondas de radio es que estos protones que están en un nivel relajado, ¿sí? Exciten, ¿sí? Absorban energía y pasen a un nivel de mayor energía. Entonces, eso es lo que va a detectar el equipo de RMN, cosa que parece una cosa maravillosa, ¿sí? Porque en realidad le estamos dando muy poca energía, porque es un proceso que a temperatura ambiente sucede todo el tiempo. Pero necesitamos un equipo para que le pueda sacar esa foto a esa transición de energía. ¿Sí? Esto por ahí es lo más extraño que vamos a escuchar. Pero eso dejémoslo para cuando ustedes estudien algo relacionado con químico-física, para ahora no se asusten. Entonces, este es un equipo a escala real, sin nada más que no estoy yo. Ahora hay una modelo femenina. Y lo que tenemos es, si la muestra la podemos disolver, la vamos a colocar en estos tubos de vidrio. Fíjense que se pone muy poquita cantidad de muestra. La muestra, uno puede poner mucho, puede poner poca, dependiendo de dónde si uno la está sintetizando en el laboratorio, la está produciendo, o si es una muestra que uno tiene que analizar. Se la disuelve muy poquita cantidad y se la disuelve, por ejemplo, si nosotros estamos usando agua, que la conocemos como H2O, en vez de usar hidrógeno, usamos una muestra que en vez de tener hidrógeno tiene deuterio. ¿Sí? Eso más que nada porque por lo general todas las muestras orgánicas, ¿sí? Tienen carbono e hidrógeno, y el hidrógeno de nuestra muestra se taparía con el hidrógeno del solvente. Entonces, todos los solventes en RMN son deuterados para que no nos moleste o no nos tape la señal de nuestra muestra. Incluso también podemos trabajar con muestras sólidas, dependiendo la cantidad de muestra, porque hay distintos portamuestras dependiendo qué tipo de experimento queremos hacer. ¿Sí? Fíjense que los portamuestras para sólidos son muy chiquitos y los tubos son un poquito más grandes. Y en definitiva, ¿qué es lo que vemos? Porque no vamos a ver ninguna imagen de la molécula. Nosotros lo que vamos a ver son picos, ¿sí? Que aparecen en distintos valores, pónganle de frecuencia, ¿sí?
aparecen a distintos valores de frecuencia porque cada uno de estos hidrógenos, dependiendo en qué parte de la molécula estén unidos, cada uno de ellos absorbe un valor de frecuencia distinta, ¿sí? Pónganle, este está absorbiendo 50 MHz, este está a 60, este está a 70, 80 y 100 MHz, por inventar algo, ¿no? Acá estamos viendo dónde aparecen las señales para los hidrógenos, ¿sí? Y también podemos analizar los núcleos de carbono que también absorben a distintos valores de frecuencia. Entonces, dependiendo de qué valor sintonizamos el equipo, dentro de ese valor que sintonizamos en pequeñas variaciones de frecuencia, vamos a ir viendo los distintos núcleos. ¿Por qué les simbolizamos el carbono y el hidrógeno? Porque la mayor parte de las moléculas orgánicas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El oxígeno, si alguno quiere googlear por ahí, el oxígeno tiene algunas características que los isótopos más abundantes hay que ver si son magnéticamente activos o no. Pero eso se los dejo a ustedes para que después chusmeen si alguno es curioso, pero no vamos a ver nada de oxígeno esta vez. No quiere cambiar la diapositiva, ahí está. Entonces, si bien nunca vieron un espectro de resonancia magnética nuclear, ahora después vamos a ver un poquito qué es un espectro, pero básicamente es el resultado de haber interaccionado en un campo magnético muy intenso nuestra muestra, que puede estar disuelta o puede estar en forma sólida. Entonces, acá particularmente estamos escuchando los núcleos de hidrógeno para dos moléculas que son moléculas, ¿sí? que se utilizan en un ámbito ilícito, ¿sí? Una es la metanfetamina, que por ahí los que estuvieron viendo la serie de Breaking Bad les resulta familiar, o esta molécula que es electasis, fíjense que son en principio muy parecidas estructuralmente, salvo que la molécula de éxtasis lo que tiene particularmente es, fuera de este anillo, dos oxígenos y un CH2 que conecta esos dos oxígenos. Entonces lo que tienen con colorcito es donde aparece cada uno de esos hidrógenos, porque estamos sintonizando el hidrógeno, y particularmente fíjense en que la diferencia entre estas dos moléculas es esta señal amarilla que aparece acá, ¿sí? El detective ya acá se puso un poco loco con estas moléculas que son psicoactivas, ¿sí? Son drogas de abuso, ¿sí? Así que es como para mostrarles un ejemplo de cómo uno puede diferenciar distintos tipos de sustancias de abuso, por ejemplo. Ahora bien, cambiemos de molécula, ¿sí? Acá tienen un fármaco que se utiliza para la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que es el mesilato de rasagilina, y acá tenemos distintas estructuras. Una estructura bien desarrollada, donde tenemos todos los hidrógenos indicados, y en la parte de arriba tenemos una representación, ¿sí? De bolitas y esferas, de esferas y palitos, donde tenemos la representación tridimensional de la molécula. Es como que en la parte de abajo la aplastamos y en la parte de arriba tenemos una representación más tridimensional, ¿sí? Entonces, si queremos estudiar los núcleos de hidrógeno, va a depender del equipo. Si hay equipos que son muy potentes y en cada equipo van variando los valores en los cuales absorben los distintos isótopos. Entonces, particularmente si estamos en un equipo de 600 MHz, podemos sintonizar estos hidrógenos a esa frecuencia y lo que nos da es este espectro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes habrán escuchado espectro, me deben haber dicho, espectro me suena más a esto, ¿sí? A un fantasma. Pero bueno, si alguno quiere saber por qué se le dicen espectros, pueden googlear en Wikipedia o en alguna página para ver por qué se le llaman espectros a estas cosas, ¿sí? Entonces, uno, ¿qué es lo que hizo? Esta es una sustancia sólida, ¿sí? Este mesilato es una sustancia sólida, la podemos disolver en un solvente, que en este caso es dimetilsulfóxido, que está deuterado, ¿sí? Este es un solvente que nunca habrán escuchado muy probablemente. Y acá fíjense que tenemos los distintos hidrógenos y tienen la numeración como para que vean en cada una de estas posiciones donde hay un hidrógeno, ¿sí? Acá en 7 y en 12 no hay ningún hidrógeno, pero en 11, en 10 y en 9 y en 8 sí hay un hidrógeno, van viendo dónde van apareciendo. Fíjense que cada uno de ellos aparecen en lugares distintos. Y sintonizamos, en vez de sintonizar el hidrógeno, en este equipo sintonizamos en 151 MHz, no en 600, en vez de escuchar el núcleo de hidrógeno pasamos a escuchar el núcleo de carbono 13. Y acá es muy interesante porque acá vemos todo el esqueleto carbonado, ¿sí? Vemos como todo el núcleo base sobre el cual se constituyó la molécula. Entonces, esta es una primera aproximación a partir del cual RMN nos permite obtener una imagen indirecta de nuestra molécula. Es decir, indirectamente a través de estos picos, ¿sí? Fíjense que acá son más bonitos que los de abajo, acá son líneas mucho más complejas porque hay fenómenos en el medio que complican la señal, pero a partir de esta información podemos obtener el esquema molecular de la molécula, cosa que es muy interesante porque nos permite saber, por ejemplo, si esta molécula es una molécula inédita que nadie haya producido a lo largo del tiempo. Bueno, uno tiene que sentar las bases de cómo es esa molécula y esta es una manera indirecta de obtener esa estructura atómica, o esa estructura molecular, mejor dicho. Ahora bien, más allá de eso,
como a veces la molécula se empieza a hacer mucho más compleja, a veces las líneas se empiezan a superponer. Entonces es una manera de ir uniendo distintos experimentos, ¿sí? Podemos hacer estos mapas bidimensionales, como se llaman, donde se parece mucho a una batalla naval, no sé si alguno habrá jugado alguna vez, donde uno tiene coordenadas, ¿sí? En una dimensión y en otra, y es más o menos lo que hacemos nosotros en RMN. Lo que decimos, bueno, si este es el hidrógeno 4, que es este hidrógeno que está acá, ese hidrógeno está directamente unido a este carbono que también llamamos 4. Entonces, cada una de estas manchas que vemos acá, ¿sí? Son correlaciones entre carbonos e hidrógenos que están directamente unidos. Y acá es donde RMN empiezan a hacer un montón de dimensiones y uno puede ir conectando información entre los distintos átomos que conforman nuestra molécula y así nos permite asegurar mucho mejor el modelo molecular que nosotros estamos formulando. Ahora bien, eso cuando uno disuelve una sustancia. ¿Qué pasa si uno tiene una muestra sólida? Bueno, cuando uno trabaja con muestras sólidas, se vuelve un poquito más divertido porque uno tiene que envasar la muestra, ¿sí? Entonces les voy a mostrar cómo uno envasa la muestra. Esos son rotores que son sumamente caros, ¿sí? La ciencia es cara, muchas veces, por más allá que sea muy divertida. Por eso hay que trabajar todo con cuidado. Ahí estamos colocando una sustancia que es sólida, es decir, no la vamos a disolver. Fíjense en el trabajo que hay que dedicarle, si no todo es balones de vidrio con colores extraños, ¿sí? Y vapores dando vueltas, ¿sí? Esto es el trabajo real que hacemos nosotros. Entonces uno va llenando todo ese sólido adentro de ese vial, ¿sí? Que se llaman rotores, porque cuando la muestra está disuelta, les cuento algo nomás como para que recuerden, cuando la molécula está disuelta en un líquido, la molécula se mueve muy rápido, ¿sí? Pero sin embargo en un sólido la molécula está un poco más quieta, más confinada a determinadas posiciones, y lo que uno hace es ese rotorcito que es muy chiquito le hace dar millones de vueltas por segundo para tratar de simular un sólido y que un montón de fenómenos físicos prácticamente estén despreciables. Hay que colocar esa tapita. Obviamente la ciencia está apoyada de un montón de artilugio. ¿Sí? Esto es como una cocina. Y ese particularmente nada más es un rotor que tiene 2,5 milímetros de espesor. Súper chiquito. Fíjense, acá bueno, hay otros tipos de rotores. Hay unos más chiquitos, unos más grandes. Eso va a depender de cuánta muestra o de qué tipo de experimento particular uno quiere hacer, que no va a ser el tema de hoy. Así como pusimos la muestra, también hay que sacarla. Fíjense que eso parece más como una mecha de una agujereadora, porque acá toda la muestra se recupera sin ningún problema. Se preguntarán de qué es el color ese azul. Bueno, después los invitamos a que nos sigan en Instagram y chusmeen de qué son esos colores, al que les resulte curioso. Acá ven, este es un rotor un poquito más grande, tiene un poquito más de cantidad de muestra. Ahora bien, trabajando con la misma molécula, antes la disolvimos en un solvente que era DMSO, dimetilsulfóxido, también el que quiere chusmear por qué se usa ese solvente puede chusmear en Google sin ningún problema. Y acá lo que vamos a trabajar es no con el comprimido como uno compra los medicamentos, sino que estamos trabajando con el principio activo que está dentro de ese comprimido. También podemos trabajar con el comprimido entero, donde obviamente no tendríamos solo la molécula de interés, sino que tendríamos la molécula y un montón de excipientes que si uno lee cualquier prospecto de un medicamento van a encontrar que hay celulosa, almidón, manitol, es decir, hay una serie de sustancias que varían dependiendo los excipientes que acompañan el principio activo. Entonces, fíjense, acá estamos analizando la muestra sólida y acá en vez de sintonizar 600 MHz para los hidrógenos, para los sólidos sintonizamos en 60 MHz. Entonces ahora no estamos escuchando ni el hidrógeno ni el carbono, sino que ahora solamente escuchamos el nitrógeno 15. Vieron que a veces especifico si es nitrógeno 15 o carbono 13, porque no todos los isótopos para un mismo elemento, les recuerdo que absorben en RMN. Entonces, fíjense, la molécula tiene solo un único nitrógeno y solamente vemos un pico de ese único nitrógeno. Entonces, fíjense que sabemos que tenemos un nitrógeno. Cuando sintonizamos en 150 MHz, vemos todos los carbonos de esa molécula, es decir, vemos el esqueleto carbonado de esa molécula. Fíjense en cuánta información que tenemos. El número de líneas nos dicen cuántos carbonos tiene la molécula. Es verdad que hay veces que las líneas se superponen y bueno, hay que hacer alguno que otro artilugio como para saber que a veces una única línea está conformada por más de un átomo. Pero bueno, son algunas imperfecciones que tienen estas técnicas, ¿sí? Pero que igualmente se pueden resolver. E incluso, fíjense en el caso de arriba, también estamos sintonizando en 150 MHz, es decir, estamos escuchando un núcleo de carbono, pero le hicimos alguna edición a la radio para que solamente nos dejen para arriba
aquellos carbonos que no están unidos a hidrógeno, es decir, que no tienen unido ningún hidrógeno, y aquellos que están unidos a un hidrógeno nos queden, ¿sí? Queden ahí eliminados, quedan como que los eliminamos del espectro, que son todos estos, el 8, el 9, el 10 y el 11. Que si uno nos mira en la molécula, todos estos carbonos tienen un hidrógeno unido. Entonces los eliminamos. También eliminamos el carbono 4 que tenemos acá. Como tiene un hidrógeno, lo eliminamos. Fíjense en que los metilos nos quedan para arriba y que los CH2 se invierten. ¿Sí? Esto es algo de la radio, si es una radio que está toqueteada para que pase esto con las líneas. ¿Sí? En vez de que nos queden todas para arriba, se editen para abajo si son CH2 o se eliminen si son CH. Fíjense, este carbono 2, ¿sí? No tiene ningún hidrógeno unido, por eso nos queda para arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense en cuánta información que estamos sacando de estas moléculas. Ahora bien, no hablemos tanto de fármaco, hablemos de algo más tangible para todos nosotros, como por ejemplo, ¿qué pasa si estudiamos en el estado sólido el azúcar de mesa, que es la sacarosa químicamente, y el cacao en polvo, que puede ser, para no hablar de marcas, ¿sí? Todas las que se le vengan a la mente, la del conejo, la de la locomotora, o la de que se les venga a la mente a ustedes, como para no hacer ningún comentario alusivo a las marcas, ¿sí? Para evitar problemas. Y fíjense en qué es lo que pasa. Acá otra vez está el detective, vamos a ver qué nos dice el detective. Fíjense, en azul está la sacarosa de mesa, ¿sí? Que son todos esos cristales muy bonitos que tenemos, ¿sí? Para acompañar el café, el mate o cualquier bebida que ustedes quieran. Fíjense, el espectro de carbono 13, cuando sintonizamos la radio en 151 MHz más o menos para un equipo determinado, nos dan todos estos picos. ¿Sí? Esos picos son diferentes tipos de carbono. Como sé que es la sacarosa, fíjense en que tenemos como un patrón de señales que decimos que es la sacarosa porque obviamente nosotros la agarramos del paquete de azúcar que ustedes quieran. ¿Sí? También hay millones de marcas, son todas iguales, en definitiva. Químicamente tienen lo mismo. Por ahí serán más bonitas a la vista o más cristalinas, pero bueno, eso se lo dejamos a Yelem, que después les va a contar un poco de cristalografía. Ahora bien, cuando uno analiza el cacao en polvo, que uno dice, wow, tiene un montón de cacao, cuando uno lo analiza a simple vista, no sé si ustedes ven lo mismo que yo, un montón de esas líneas se superponen. Y encima en intensidad son muy parecidas. ¿Sí? Si yo bajara esta línea roja, se superpondría con la azul prácticamente en un 99%. Fíjense en que donde se diferencia más son en estas partes, donde no tenemos una línea bien angosta, sino que tenemos como regiones anchas y en esta parte de acá. Es decir, sin lugar a dudas, el cacao en polvo, como bien nos damos cuenta nosotros cuando queremos disolver todo eso en la leche, que obviamente hay un montón de contenido de sacarosa y que hay un poquito de cacao que le da esa coloración media oscura, ¿sí? Pero en definitiva, todos los cacao en polvo comerciales, de la marca que sean, tienen un montón de sacarosa. Así que no le agreguen más sacarosa a la que ya tiene porque sus dientes y su metabolismo se lo van a agradecer. Ahora bien, ¿qué pasa si utilizamos otro tipo de bebidas? Saquemos del cacao en polvo que tiene un montón de sacarosa. ¿Qué pasa con el café molido y con la yerba mate que usamos seguramente los profesores o ustedes toman un montón de estas bebidas, ¿sí? Que son bebidas obviamente no alcohólicas, y las superponemos con la sacarosa otra vez? Fíjense en que las líneas son completamente distintas. Ya si alguno quiere superponer, ya sea el espectro verde, que es del café molido, o el rojo de la yerba mate, van a ver que no hay ninguna superposición con la sacarosa. Es decir, no hay superposición total. Sí hay algunas líneas que se superponen, como por ejemplo esta. Fíjense en que esta no está presente en ninguna de las otras muestras. Entonces, en principio nos quedamos tranquilos de que ni al café molido ni a la yerba mate se les agrega sacarosa de manera artificial. Sí, obviamente el café molido tiene un proceso donde se lo mezcla con distintos tipos de azúcares, ¿sí? Para darle esa coloración marronada, pero no queda como remanente sacarosa dando vueltas. ¿Sí? Si de alguna manera se le agrega azúcar, ese azúcar, para darle el tostado al café, eso queda ya incorporado de alguna otra forma química. ¿Sí? Sin embargo, ni la yerba mate ni el café molido tienen agregados de sacarosa adicional. ¿Sí? Ahora, si uno las compara, ven que hay muchas líneas que se superponen porque evidentemente, químicamente, si uno analiza, obviamente, ¿cuál es la diferencia acá? En la sacarosa uno tiene una estructura química que ustedes la pueden googlear y les va a aparecer. Esa estructura química es toda la sacarosa, es decir, la sacarosa, estos granos de azúcar muy bonitos, estos cubos, están conformados por millones de moléculas que son iguales. ¿Sí? Van a ver que son como dos partes unidas, eso es la sacarosa. Ahora, el café molido y la yerba mate, estructuralmente no hay una única molécula que las represente. ¿Sí? Siempre el café molido se lo asocia con la cafeína, al igual que la yerba mate, pero la cafeína está en un 0,00%.
¿sí? Bueno, me parece que diluí bastante, creo que está en un 0,4% aproximadamente en la yerba mate, en el café está un poquito más, pero químicamente es una mezcolanza de moléculas, ¿sí? De moléculas y un montón de cosas, ¿sí? Porque son prácticamente seres vivos, ¿sí? Que están disecados, ya sea el grano del café o las hojas de la yerba mate. En algún momento esos fueron organismos, ¿sí? Que están conformados por células y por un montón de moléculas, por los cuales después se disecaron y están en una forma seca, ¿sí? Entonces ahí tenemos millones de moléculas. Pero fíjense en lo interesante de que muchas de las moléculas, por donde salen, tienen químicamente cosas parecidas. Y eso es lo que me parece muy importante de esta técnica. Fíjense en que la sacarosa, estas señales que están acá, que son muy anchas, no las tiene la sacarosa, porque evidentemente la yerba mate del café molido tiene un montón de proteínas y un montón de cosas que difieren químicamente de la sacarosa. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante esta parte de la charla y ahora los voy a dejar en compañía de Ayelen para que sigan descubriendo un maravilloso mundo de otras maneras por lo cual podemos ver a las moléculas. Bueno, y como les contaba Juan Manuel antes, la otra herramienta que tenemos los químicos y los científicos en general para estudiar un poquito las moléculas es la cristalografía. Como su nombre lo dice, la cristalografía es la ciencia que estudia los cristales. Contándoles un poquito sobre la cristalografía, puntualmente se utilizan lo que son los rayos X, ¿sí? Ahí mostrándoles en el espectro electromagnético, hay un montón de radiaciones y puntualmente con esta técnica nos quedamos con esa. Para entrar un poquito en tema, los rayos X no son visibles al ojo humano y se descubrieron a fines del siglo XIX. Recién a comienzos del siglo XX los científicos descubren que se podían utilizar para ver la estructura de la materia. ¿Por qué? Porque como bien lo dice ahí en la diapo, los rayos X nos permiten ver las estructuras a nivel atómico, ¿sí? Es como si nosotros tuviéramos un microscopio de muy, muy, muy alta resolución que nos permite ver su estructura química de la materia que nosotros queremos estudiar, como les nombraba Juan antes, que es nuestro objeto de estudio, podemos conocer su estructura química. Ahora, ¿por qué utilizamos rayos X? Bueno, cuando nosotros queremos ver algún objeto que no es visible al ojo humano, necesitamos recurrir a otro tipo de radiaciones o herramientas que nos permitan acceder a esa información. Entonces, vamos a buscar esa radiación, ¿sí? Que esté dentro de las distancias que nosotros queremos ver. En este caso, como lo que nos interesa ver son distancias interatómicas, vamos a utilizar los rayos X porque nos permiten ver en el orden de los nanómetros. Para que se den una idea, un nanómetro es como agarramos un metro y lo dividimos en 1.000 millones de partes. Una de esas partecitas va a ser un nanómetro, que es la distancia que suele haber, ¿sí?, entre los átomos constituyentes de una molécula. Imagínense qué importante que es la cristalografía, que en el año 2014, el año 2014 se declaró como el Año Internacional de la Cristalografía por parte de la UNESCO y por parte de la Unión Internacional de Cristalografía, porque es una disciplina, ¿sí?, que junta muchas áreas, la física, la química, la biología. Ahora nos vamos a meter un poquito en por qué junta todas esas áreas. Básicamente, la información que uno puede llegar a obtener, ¿sí?, como les decía antes, es la estructura química de un compuesto, pero ¿cómo hacemos para obtener eso? Bueno, vieron que les contaba que la cristalografía utiliza los rayos X. Nosotros hoy nos vamos a centrar en lo que es cristalografía de rayos X de monocristales. Entonces, en general, uno tiene la muestra, ¿sí?, que sería este de acá, tiene nuestro cristal a analizar, y esa muestra se incide con un haz de rayos X. Entonces, al recibir ese haz de rayos X, la muestra genera lo que se llama un patrón de difracción, ¿sí? Ese patrón de difracción se puede traducir en mapas, como serían de densidad electrónica, ¿sí? Es una manera, primero se construye ese mapa, y el trabajo de los cristalógrafos es convertir ese mapa en una estructura química. ¿Por qué? Porque en base a esa densidad electrónica uno puede ir acomodando los distintos átomos que entrarían en esa densidad electrónica, que serían ajustables.
Ahora, ¿por qué necesitamos trabajar con cristales? Bueno, por la estructura que tienen los cristales, que ahora las vamos a conocer un poquito. Los patrones de difracción que generan son de mucha intensidad, ¿sí? Entonces nos permite obtener una información detallada que con un sólido que no fuera cristalino tan ordenado, no podríamos obtenerla. Entonces, al obtener esa información detallada, podemos conocer la estructura química de los compuestos. Esta foto que les muestro acá es un monocristal que se dice que está montado, ¿sí? Este es el equipo de rayos X que se utiliza. Uno coloca el monocristal en este lugar, en ese lugarcito, que está acá dentro del equipo. Una vez que el cristal se montó, se acomodan en los ángulos para que quede en la posición perfecta que le incida en los rayos X. Una vez que el equipo se cierra hasta, como acá están abiertas las puertitas, acá ya está cerrada. Una vez que está cerrada y que empiezan a incidir los rayos, eso no se puede abrir y hay un cartel que salta de que están los rayos X en funcionamiento. Ahora bien, yo les conté de los que les dije que nosotros analizábamos cristales, pero ¿qué es un cristal? Bueno, un cristal es un sólido, ¿sí?, cuyos átomos están ordenados de una determinada manera regular y tienen la característica de que hay una distribución periódica en el espacio, ¿sí? Si uno lo mira de distintos lugares al monocristal, se van a respetar, ¿sí?, las distancias para un lado y para el otro. Yo voy a tener el mismo orden en las 3 dimensiones. Entonces, podríamos decir que la unidad mínima del cristal es la unidad de celda, que yo les muestro acá en esta imagen a la derecha, el ejemplo es del sulfuro de hierro, y son como si fueran cubos, ¿sí? La unidad de celda es esta, y acá están como si representados como si fueran cubos. Ahora, si colocamos esas unidades de celda o esos cubos, ¿sí?, uno junto al otro formando una fila, vamos a tener en una distribución periódica, porque estos cubos se repiten de la misma manera en una dirección, formando esa fila. Ahora, si esas filas las empaquetamos, ¿sí?, en varias, como está acá, de manera perpendicular, vamos a obtener lo que sería un plano periódico. ¿Por qué? Ese plano tiene esas cajitas, esos cubos, repetidos de la misma manera, tanto para una dirección como para la otra, en un plano de 2 dimensiones. Ahora, si esos bloques de esos planos perpendiculares los apilamos en una tercera dirección, vamos a tener lo que sería un apilamiento tridimensional periódico, ¿sí? Vaya para donde vaya, las cajitas o las unidades de celda están ordenadas de la misma manera, ¿sí? Entonces, tiene esa distribución periódica que tiene un cristal. Entonces, fíjense el nivel de ordenamiento que tienen este tipo de sólidos. Se han escuchado decir siempre, seguramente, sobre las copas de cristal. Bueno, eso no son de cristal, se dice que son de cristal, pero no lo son, porque son de vidrio. Y el vidrio es un sólido que es amorfo. Yo acá les muestro la estructura para que vean el orden que teníamos antes con el sulfuro de hierro, para que vean que esto no está ordenado y que es un sólido sumamente desordenado. ¿Qué pasa? A las copas de cristal, a las llamadas copas de cristal, se les agrega óxido de plomo. Entonces eso hace, ¿sí?, que tengan el brillo característico y que cuando uno las toca con el dedo húmedo tengan ese sonido tan particular. Ahora bien, ¿por qué nos interesa estudiar estos sólidos? Porque no es solamente conocer la estructura química, si bien ese es el primer objetivo, también nos interesa ver el ordenamiento de ese sólido, que eso nos lo permite la cristalografía de rayos X. Porque las propiedades, ¿sí?, tanto físicas, químicas como biológicas, en la mayoría de las veces reside, ¿sí?, en la composición química del sólido, sus uniones químicas y el ordenamiento que tiene ese sólido, ¿sí? Hay una particularidad que existe dentro de los sólidos cristalinos, que son los polimorfos, ¿sí? Y esos son sólidos que contienen una misma molécula química, pero se ordena de diferente manera. Entonces, ese ordenamiento va a hacer que las propiedades químicas y biológicas, por ejemplo, del sólido, cambien. Uno de los ejemplos más conocidos en la naturaleza de cómo ese ordenamiento, teniendo una misma composición química, cambia el ordenamiento, es el carbono. El carbono tiene 4 polimorfos, ¿sí?, que es en el grafito, el fulereno, el diamante y los nanotubos de carbono. El grafito
todos alguna vez usamos un lápiz para escribir, ¿sí? Los lápices son de grafito, ¿sí? Y fíjense la estructura que tiene, el ordenamiento que tiene la unidad de celda del grafito. Esta foto de acá es cómo se ve macroscópicamente. Lo mismo pasa con el fullereno. Esta es su estructura macroscópica, pero fíjense la estructura cristalina, cómo es su estructura química y cómo se ordena de una manera tan distinta, inclusive que el diamante. Son tan preciados y tan difíciles, tan caros. Fíjense cómo están ordenados los átomos de carbono en el diamante y, bueno, en los nanotubos de carbono. Ahora, dependiendo de ese ordenamiento, fíjense cómo cambian también las propiedades macroscópicas de esos sólidos. Y no todo está en el laboratorio, sino que también lo tenemos en casa, ¿sí? Los cristales más conocidos que tenemos en casa son, por ejemplo, la sal de mesa o cloruro de sodio, el azúcar, que Juan antes se las nombró estudiándolas por resonancia magnética nuclear. Esta es una foto de una vista del microscopio óptico, que sería como un paso previo a llegar después a los rayos X. Por el microscopio óptico vemos la estructura macroscópica, pero más en detalle que con el ojo humano. Y otro ejemplo que creo que a todos nos gusta es el chocolate, ¿sí? La manteca de cacao, que con lo que se hace el chocolate, tiene 6 formas diferentes de cristalizar, pero hay una sola, que es la que interesa, porque es la única, que es la que permite que cuando uno come el chocolate se vaya deshaciendo en la boca y uno pueda ir sintiendo el sabor rico del chocolate. Así que fíjense cómo el tema de los polimorfos es importante. Y también no podemos dejar pasar la cristalografía en nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, porque es muy importante para poder estudiar lo que son las proteínas, y en este caso, nuestra información genética fue descubierta, cómo era su estructura y cómo se almacenaba, gracias a la cristalografía de rayos X. Rosalind Franklin, en el año 1952, obtuvo una imagen del ADN mediante difracción de rayos X. Entonces, gracias a eso pudo saber cómo estaba ordenada la estructura del ADN, ¿sí? Y que tiene lo que se llama esta doble hélice. No solamente igual nuestra información genética, sino las proteínas que están dentro de nuestro cuerpo. En el año 1962, Max Perutz recibió un premio Nobel, ¿sí? Por elucidar la estructura tridimensional de la hemoglobina, que es esta proteína que está acá. Yo acá les muestro la estructura tridimensional. La hemoglobina es muy importante para nosotros porque es la que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, ¿sí? Está dentro de lo que son los glóbulos rojos o los hematocritos, y tiene un grupo que se llama grupo hemo, que es esta estructura que está acá, que es la vinculada al transporte del oxígeno en sangre. Y algo no menor, ¿sí? Son los fármacos, los medicamentos que nosotros tomamos. Si nos duele, ¿quién no ha tomado un paracetamol con dolor de cabeza, o si tenía un poco de fiebre, o un antibiótico, los derivados de la penicilina, si estaba con algún problema de gripe que ameritaba tomar antibióticos? Fíjense una cosa, el paracetamol tiene 2 polimorfos, que era lo que hablábamos antes del polimorfismo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dependiendo del polimorfo con el que se esté trabajando, va a tener la actividad que nosotros requerimos, ¿sí? Que queremos que sea antiinflamatorio y antifebril principalmente. Entonces, si trabajamos con un polimorfo vamos a tener esa acción, y si trabajamos con el otro no la vamos a tener. Por eso fíjense qué importante es ese ordenamiento de las moléculas dentro del sólido. Ahora bien, yo les conté los ejemplos más conocidos y lo que teníamos en casa y lo que pudo ayudar la cristalografía a estudiar de nuestro cuerpo, pero ¿cómo hacemos para estudiar una muestra por cristalografía de rayos X? Yo antes les conté cómo se ponía en el equipo y cómo era el equipo y en qué se basaba la técnica, pero tiene sus secretos. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando tenemos los cristales, mirarlos a la lupa, ¿sí? Esto es una lupa que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces, primero hay que ver esos cristales porque queremos saber su tamaño y su forma. No se puede medir cualquier monocristal. Tienen que tener tienen un tamaño mínimo para poder ser medidos y una forma determinada, ¿sí? Hay algunos cristales que son muy lindos, pero la forma no permite que se midan por rayos X.
estos cristales que están a la izquierda que les estoy mostrando son cristales que nosotros preparamos en el laboratorio. Si quieren conocer un poquito más, pueden seguirnos en Instagram y mirar las fotos de los cristales que vamos subiendo y lo que vamos armando. Como segundo paso, tenemos el cristal seleccionado por su tamaño y su forma. Vamos a ir a observar ese cristal a un microscopio de luz polarizada, porque el microscopio de luz polarizada nos va a hablar un poco de cómo es la calidad de ese cristal, ¿sí? Si está en condiciones de ser medido por rayos X. Sí, cuando el haz incida en ese monocristal va a ser capaz de armar un patrón de difracción. Eso nos lo va a anticipar el microscopio con luz polarizada. Si el monocristal pasó esa prueba y es posible medirlo, lo medimos y vamos a resolver la estructura química, como habíamos dicho, que era la herramienta que nos permite como ver en detalle y conocer directamente la estructura química, porque con RMN uno va armando como si fuera un rompecabezas. Acá obtenemos ese mapa de densidades y después acomodamos la estructura química a eso. Pero es la única técnica que nos permite conocer en detalle la estructura así después de una medición. Y lo que obtenemos también es la unidad de celda, que es lo que les había hablado antes, que eran como esas cajitas donde uno crea como la unidad mínima de ese monocristal. Y esa unidad de celda nos va a hablar también del orden de ese cristal. Si bien dijimos que eran sólidos estructuralmente muy ordenados, con un orden regular y periódico, dentro de esa unidad de celda puede haber bastante desorden, como pasa también, como les mostramos en esta acá. Esta estructura química es del cristal que les mostraba antes, es de azul. Bueno, esta es la estructura química que tiene adentro y esta es la unidad de celda de ese monocristal. Bueno, chicos, esperemos que hayan disfrutado tanto ustedes como sus profesores o como cualquier persona que haya visto el video, que se haya interesado un poco en lo que en lo que hacemos nosotros y en dónde está la química, que está en todos lados, ¿sí? Valga la redundancia. La química la tenemos en todos lados, en el chocolate, en el azúcar, en el mate, todo lo que nos rodee podemos tocar, eso seguro que tiene química. Así que, como una pequeña actividad para los que estén interesados, estaría bueno que armen publicaciones con el hashtag Cristales2020 y nos etiqueten en Instagram, más allá de seguirnos, y puedan ver las cosas que hacemos a nivel de investigación y a nivel de divulgación para los que estén interesados. Así que esperamos que se hayan divertido y hayan aprendido un poco más y hayamos despertado el espíritu curioso junto a Yelén en esta área de la química que es apasionante. Así que bueno, les mandamos un saludo. En beso, y en general estamos en la Semana de la Ciencia, este año tuvo que hacerse virtual por, bueno, cuestiones conocidas, pero si quieren probar un poquito en el laboratorio, cuando vuelva a ser presencial, nosotros cuando se organiza en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en general hacemos actividades y pueden obtener sus propios cristales, los esperamos. Sí, sí, pueden hacerlo de la pasta de dientes de elefante, pueden hacerlo del Mickey Moco, cosas que son cosas habituales. Se pueden hacer otras experiencias, tipo las de Harry Potter, pero eso tienen que mirar en Instagram y buscar las publicaciones anteriores. Así que bueno, chicos, ha sido un gusto y esperamos que se diviertan con la actividad.